Cuando el gran bazar de Teherán cierra sus puertas, el sonido no es solo el de metal contra metal, es el latido de una historia que se detiene. Esa imagen, los pasillos milenarios del comercio cerrados ante la furia de la plaza, resume una pregunta más grande. Irán en llamas, que nos dicen 200 años de historia sobre la crisis que ahora consume a ese país. Soy periodista y analista. He seguido la región durante décadas. Lo que voy a hacer ahora no es una predicción automática ni un embudo de certezas. Es una lectura estratégica construida sobre capas, acontecimientos recientes, trayectorias centenarias y las posibilidades que se abren en un tablero eurasiano donde Irán es pieza y platea. Si este análisis te interesa, suscríbete y descarga el resumen con mapas y cronología al final del video. Para entender el presente, hay que mirar los hilos que lo han tejido. En 2 siglos, Irán pasó de ser un vasto teatro de imperios y bazares a tolerar olas de modernización, a experimentar una monarquía constitucional breve y luego un estado autoritario religioso que emergió en 1979 para reescribir el contrato social. Esa revolución no fue un único acto. Fue un proceso que combinó rechazo al viejo orden, deseo de autonomía frente a influencias extranjeras y promesas de justicia social. En los años siguientes, la guerra Irán-Irak, 1980-1988, dejó cicatrices profundas. Economía militarizada, sociedad endurecida y liderazgo que aprendió a supervivir mediante estructuras de seguridad inmensas. En paralelo, el siglo XX tardío implantó en Irán otra característica decisiva, su dimensión geoestratégica. No solo por el petróleo, sino por su posición entre el Golfo Pérsico y Asia Central, por su litoral Caspio, por sus corredores terrestres que conectan rutas desde Medio Oriente hacia el corazón de Eurasia. La historia económica y política del país se volvió entonces inseparable de rutas y arterias, carreteras, gasoductos, ferrocarriles y en los últimos años, nodos digitales que enlazan al país con proyectos como la Belt and Road de China. Si algo muestran 200 años, es que quien controla esas arterias puede multiplicar su influencia. Quien las pierde, se expone a la fragmentación. Y ahora lo inmediato. Según reportes, en 2026 estalló una ola de protestas que se extendió por 12 días. Alcanzó 50 ciudades y 30 provincias. Las cifras oficiales reportaron 44 muertos y más de 2.000 detenidos, mientras que apagones de Internet fueron confirmados por servicios como NetBlocks. Las calles ardieron, el Gran Bazar cerró. El peso de la economía nacional sufrió devaluaciones drásticas. Las sanciones externas y la mala gestión interna cristalizaron en pérdida de poder adquisitivo para millones. Junto a eso, la respuesta del Estado, contención violenta, redes de seguridad reforzadas, control informativo, dejó a la vista la fragilidad de un régimen que combina coerción y legitimidad ideológica frágil. Ese conjunto, indignación social, crisis económica, cerrojo informativo y represión masiva, no es nuevo en abstracto, pero sí exhibe rasgos acumulados desde hace décadas. La historia de Irán enseña que las rupturas importantes no aparecen de la nada. Son el resultado de presiones estructurales que se amontonan hasta producir fracturas visibles. ¿Qué revela entonces una línea de tiempo de 200 años? 3 lecciones rápidas. Primero, los sistemas de poder que sobreviven largo tiempo tienden a ser resilientes pero no invulnerables. Segundo, las relaciones entre legitimidad y coerción son dinámicas y pueden reconfigurarse en escalas cortas. Tercero, la posición geográfica y la infraestructura estratégica convierten a cualquier convulsión doméstica en un riesgo de resonancia regional y global. ¿Por qué importa esto fuera de las fronteras iraníes? Porque Irán no es una isla estratégica, es un nodo.
Su colapso o debilitamiento agudo repercute en tres planos principales. El primero, energía. Si la producción y exportación de hidrocarburos se ven interrumpidas, los mercados se sacuden. El segundo, corredores. La conectividad terrestre desde el Golfo hacia Asia Central y Europa corre el peligro de fracturarse, afectando rutas que Beijing y Moscú han buscado integrar en sus proyectos. El tercero, redes proxy. Apoyos, armamentos y cooperación desde Irán, con aliados como Hezbollah en Líbano, grupos en Gaza y Houthis en Yemen, son parte de una arquitectura que despliega influencia regional. Su debilitamiento puede alterar equilibrios en formas imprevisibles. Tomemos el asunto de la Belt and Road. Para China, la iniciativa se alimenta de corredores redundantes que aseguren flujo de mercancías y energía entre Asia y Europa. Irán aparece en este mapa como una potencial alternativa o complemento a rutas que actualmente pasan por Turquía, Rusia o Pakistán. Si el Estado iraní se desestabiliza, Beijing enfrenta costos crecientes. Invertir en infraestructura en un contexto inestable, exponer proyectos a saqueos y pérdidas, o reorientar inversiones hacia trayectorias alternativas, como el corredor Pakistán-China, CPEC, o la profundización de la conexión Transcaspio vía Asia Central y Cáucaso. Cada opción implica tiempo y recursos. Ninguno es neutro geopolíticamente. Por eso, la crisis iraní no es un problema exclusivamente regional. Compromete decisiones estratégicas en Pekín que ya estaban calibradas en función de un Irán relativamente estable. Rusia, por su parte, tiene una relación compleja con Teherán. Moscú ha visto a Irán como aliado táctico en Siria y como contrapeso regional frente a influencias occidentales. Si Teherán se debilita, Rusia pierde un apéndice estratégico en el Medio Oriente, acceso asegurado al Golfo y capacidad de proyectar poder mediante bases y logística. A su vez, el Kremlin debe considerar que cualquier vacío en Irán puede abrir espacio a actores no afines, incluidos aquellos apoyados por Occidente o por fuerzas locales descontroladas. La reacción rusa probablemente combinara dos vectores: intentar estabilizar el frente geopolítico para proteger sus intereses y simultáneamente evaluar oportunidades para ampliar su influencia militar y económica en la región. No es necesariamente una injerencia inmediata, pero sí un ajuste estratégico calculado. Estados Unidos y potencias europeas observan con igual cautela. Hay una línea que separa el interés por la seguridad regional de la tentación de instrumentalizar un colapso. Esa línea exige prudencia. Cualquier intervención externa, directa o encubierta, puede agravar el conflicto, aumentar la migración y acelerar fragmentaciones peligrosas. Históricamente, las intervenciones extranjeras en Irán han producido efectos imprevistos. La lección de 200 años es clara. La injerencia rara vez produce orden sanador. Más a menudo entierra raíces de resentimiento y prolonga ciclos de violencia. Ahora escuchemos las posibles rutas de desarrollo tras la sacudida. No son certezas, sino escenarios plausibles, justificados por patrones históricos y por condiciones estructurales presentes. Escenario 1. Caos prolongado. Imagina fragmentación territorial, donde centros urbanos importantes quedan aislados, milicias y grupos locales compiten por recursos, y el control central se erosiona. En este escenario, la infraestructura crítica queda debilitada. Refinerías, oleoductos y corredores ferroviarios podrían ser objetivo de saboteos o quedar inoperativos por falta de mantenimiento. El impacto global sería mixto. Precios del petróleo y del gas con picos de volatilidad, flujos migratorios masivos hacia los países vecinos y hacia Europa, y una crisis humanitaria que obligaría a gobiernos y organizaciones internacionales a desplegar ayuda compleja en un entorno inseguro.
Además, la red de proxies perdería coordinación central, pero podrían surgir actores locales que reemplacen ese vínculo, generando un mosaico de patrocinios externos menos previsibles. Escenario 2. Nuevo autoritarismo de reinvento. Aquí, las fuerzas conservadoras o sectores de la élite logran recomponer el aparato del Estado, asumiendo control con mano dura y reforma institucional limitada. Podría venir con una retórica de seguridad y promesas de estabilización económica mediante mayor apertura controlada a inversiones extranjeras y acuerdos pragmáticos con Rusia o China. El resultado para el tablero eurasiano sería quizá la continuidad parcial. Corredores y proyectos seguirían operando, aunque bajo costos políticos altos y con relaciones internacionales más formalizadas hacia Asia. Este desenlace preserva la arquitectura de influencia de actores como Rusia y China, pero a costa de un endurecimiento interno que podría reavivar descontentos a mediano plazo. Escenario 3. Transición pragmática o pro-occidental. Menos probable, pero no imposible, este camino implicaría una coalición que logre negociar espacio entre sectores reformistas, fuerzas militares y actores civiles, con apoyo internacional condicionado a reformas y ayudas económicas. Las sanciones podrían relajarse paulatinamente, la economía reencauzaría cierto flujo de capital y el país buscaría normalizar lazos con Occidente. Geoestratégicamente, esto afectaría el equilibrio. China y Rusia perderían influencia relativa. La Belt and Road tendría que recomponer su estrategia y los proyectos energéticos encontrarían mercados nuevos. Sin embargo, la transición requeriría liderazgos capaces de gestionar resistencias internas, factores étnicos y regionales, y una agenda de seguridad que disipe temores de ordenamiento externo. Eso no es simple. La historia enseña que transiciones impuestas o mal gestionadas suelen producir inestabilidad. Cada uno de estos escenarios trae, además, riesgos transversales que no deben ignorarse. Uno es la cuestión nuclear. Irán posee capacidades técnicas y una historia de investigación nuclear. Pero hay una larga distancia entre capacidades y decisiones políticas. Los riesgos reales son operativos: seguridad de instalaciones, control de material sensible durante períodos de desorden y la posibilidad de que actores no estatales intenten acceder a tecnologías o material. Nadie declara con evidencia que vaya a ocurrir una proliferación inmediata. Lo que la historia y el sentido común sugieren es que la desestabilización aumenta la vulnerabilidad de sistemas complejos. Por eso la comunidad internacional debe evaluar medidas de protección, sin caer en alarmismos ni en políticas que exacerben la desconfianza. Otro riesgo es el desplome de las redes regionales. Irán ha invertido décadas en relaciones con actores como Hezbollah, ciertos grupos palestinos y fuerzas en Yemen. Si Teherán pierde control o recursos, esas redes pueden sufrir rupturas que alteren amenazas y estrategias regionales. Un debilitamiento coordinado de respaldo podría aliviar tensiones en algunas áreas, pero también podría llevar a luchas por el control de armamento y a reacomodos violentos. La historia regional muestra que los vacíos suelen rellenarse con actores más radicales o con nodos de criminalidad armada. Las consecuencias económicas globales no son un simple contagio lineal, pero sí son tangibles. Un shock en el suministro o en la confianza de corredores comerciales puede afectar precios, seguros de transporte y decisiones de inversión en proyectos que partían de la planificación a largo plazo. Para países del sur global que integran los BRICS o están en listas de cooperación con China y Rusia, la crisis iraní obliga a recalibrar riesgos y a priorizar rutas alternativas. Inversión en infraestructuras,
diversificación energética y nuevos acuerdos que reduzcan dependencia de un solo nodo estratégico. También hay que pensar el factor humano, movimientos migratorios y desplazamientos internos que emergen de crisis económicas y represión. Europa y países vecinos deben prepararse para flujos que no serán uniformes ni solamente económicos. Vendrán de regiones distintas, con condiciones de vulnerabilidad variadas, y exigirán respuestas que combinen seguridad con derechos humanos y redes de integración. ¿Qué pueden hacer entonces los grandes actores sin caer en simplismos? Primero, reconocer que la historia no ofrece recetas perfectas. Intervenciones inmediatistas suelen producir efectos contraproductivos. Segundo, priorizar mecanismos de mitigación que reduzcan externalidades. Corredores humanitarios protegidos, salvaguarda de infraestructuras críticas mediante cooperación técnica y diplomacia que evite convertir Irán en peón de rivalidades lejanas. Tercero, preparar escenarios de contingencia económica, asegurar alternativas para flujos energéticos y reforzar la resiliencia de cadenas de suministro que dependen de rutas eurasianas. En la arena diplomática, China y Rusia tienen incentivos a evitar la desintegración total, porque perder Irán es perder influencia estratégica y costos económicos. Pero sus capacidades de estabilización no son ilimitadas. Invertir masivamente en reconstrucción de un país en guerra civil es oneroso y políticamente costoso. Occidente tiene interés en minimizar riesgos migratorios y en preservar la seguridad marítima en el Golfo. Sin embargo, su intervención directa puede resultar contraproducente y alimentar discursos nacionalistas. Lo racional, desde el punto de vista histórico y estratégico, es promover canales multilaterales que ofrezcan opciones de estabilización no hegemónicas, apoyo humanitario, mediación regional y protección de infraestructuras críticas sin pretender imponer soluciones. Volvamos al símbolo del inicio, el gran bazar cerrado. Ese gesto, en apariencia económico, es cultural y político. A lo largo de 2 siglos, los bazares iraníes han sido espacios de organización social, de nodos de transmisión de ideas y también de resistencia. Su clausura temporal significa la interrupción de una vida comunitaria y del intercambio que ha sostenido legitimidades locales. Esa metáfora nos dice que cualquier análisis que se centre solo en bombas, sanciones o geoestrategia pierde la raíz del conflicto. Una sociedad que reclama o que se siente excluida y un Estado que responde con la fuerza. La pregunta final, entonces, no es solo cuál de los 3 escenarios ocurrirá, es qué lecciones toma la comunidad internacional de una historia de 200 años. La primera lección es la humildad, no subestimar la complejidad interna y la diversidad de identidades y demandas dentro de Irán. La segunda es la prudencia. Cualquier política que ignore efectos colaterales producirá más volatilidad. La tercera es la planificación. Actores responsables deben diseñar estrategias que reduzcan el costo humano y estratégico del colapso, si llegara a ocurrir. Irán en llamas afecta a Irán, pero no se limita a sus fronteras. Afecta corredores comerciales, decisiones de inversión de Beijing, opciones estratégicas de Moscú, la seguridad del Golfo y la estabilidad de sociedades vecinas. Afecta a millones de personas que esperan, en medio del ruido de las calles y del silencio de los apagones digitales, reportados por NetBlocks, una salida que les permita vivir con dignidad. No hay respuestas simples ni caminos prefijados. Lo que hay son alternativas con costos y beneficios. Y la historia de 200 años nos enseña que las decisiones de hoy, políticas de sanción, ofertas diplomáticas, inversiones en seguridad, moldean el horizonte durante décadas. Gobernar la incertidumbre exige, por tanto, análisis riguroso,
cooperación multilateral y respeto por la complejidad interna. Si este tema te moviliza, deja en los comentarios cuál escenario te parece más probable y por qué. En la descripción encontrarás un dossier con mapas, la cronología de los últimos 200 años que mencioné y fuentes verificadas que sostienen los datos reportados. Aquí, la pregunta no es solo qué hará Irán, es cómo el mundo se posicionará para manejar las consecuencias de una nación que ha sido, por 2 siglos, una encrucijada entre imperios, rutas y esperanzas.